Hoy es lunes 10 de enero del año 2022. Estoy aquí justo en la esquina de la vía férrea de la estación del tren de la comuna de Chimbarongo. En esta esquina está la calle Pisagua, que cruza con la vía férrea. La comuna de Chimbarongo se encuentra en la región del Libertador Bernardo O'Higgins, en Chile. Es una comuna mayormente agrícola, donde se trabaja la tierra, pero también es la capital del mimbre, en donde están los mejores artesanos de mimbre de Chile. Voy caminando en dirección hacia donde está la estación del tren de Chimbarongo. Chimbarongo se ubica a 155 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Santiago. Chimbarongo está hacia el sur de Santiago. Y justamente en la dirección en la que voy caminando hacia allá es el sur. La vía férrea hacia allá, los trenes que pasan por aquí se dirigen hacia el sur. Y a la inversa, hacia allá, los trenes se dirigen hacia el norte. San Fernando, Rancagua, Santiago. Vamos a hacer un recorrido detallado por la estación de Chimbarongo, la estación ferroviaria, la estación donde alguna vez, durante muchos años, se detenían los trenes de pasajeros para tomar pasajeros y para dejar pasajeros, y también se detenían los trenes de carga para llevarse la carga o para dejar carga aquí también. Mayormente la carga en aquellos años era transporte de productos de la agricultura, y también algunos productos
artesanías hechas por los artesanos del mimbre. Bueno, para los que no saben mucho sobre el transporte ferroviario en general, vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo comenzó el transporte ferroviario a nivel mundial y después cómo llegó acá a Chile. La primera vía férrea que se instaló en el mundo y el primer tren que comenzó a recorrer las vías férreas en el mundo fue instalada en Inglaterra el año 1829. Ese año el ingeniero George Stephenson, que ya había inventado y fabricado una locomotora a la cual le puso Rocket, puso esa locomotora en la vía férrea y en los rieles que iban entre las ciudades de Manchester y Liverpool. Y de ahí poco a poco el tren comenzó, el transporte ferroviario, las vías férreas, los carros, los vagones, los durmientes, los rieles, comenzaron a expandirse por el mundo, porque antes el transporte era hecho a través de carretas que eran tiradas mayormente por caballos, algunas por bueyes, algunas por mulas. Por lo tanto, fue un gran paso tecnológico saltar del transporte de carretas por animales al transporte ferroviario mediante las locomotoras a vapor. Eso a nivel del mundo mundial. Pero ya a nivel de la historia del tren, acá en Chile, en nuestro país, esa historia comenzó el año 1851, en el norte de Chile, donde se instaló una vía férrea y se trajeron unos trenes para transporte de carga y de minerales entre las ciudades de Caldera y Copiapó. Y así comenzó la historia del transporte ferroviario en Chile. Esas locomotoras, esas vías férreas, todo ese sistema ferroviario, al principio lo hicieron empresas privadas particulares. El Estado en esa época, en esos años, todavía no participaba en el transporte ferroviario. Por lo tanto, los particulares comenzaron con esa labor de transporte, en este caso de carga de minerales a través de los trenes. Y como ya decía, de aquí hacia allá estoy apuntando hacia el sur de Chile. Y justamente los trenes llegaron hacia allá, hacia el sur de Chile. La vía férrea se construyó desde Santiago hasta Curicó en el año 1866. Ya en esos años se construyó esta vía férrea, la que pasa por aquí por Chimbarongo, pero la estación todavía no estaba construida, solamente estaba la vía férrea y habían estaciones en Santiago, otras ciudades y más al sur, pero aquí en Chimbarongo todavía no estaba, ese año 1866 no estaba construida la estación.
La estación de Chimbarongo se construyó posteriormente entre los años 1872 y 1875, en donde se construyó la estación. Esa caseta que se ve ahí, que contiene un sistema mecánico para cambio de vías. Arriba tiene unas paletas que se manejan manualmente y que hacían cambio de vías. Y allá al frente está la bodega. Esa bodega tiene una altura hasta arriba, hasta la punta del techo, aproximada de unos 7 metros y el largo de unos 70 metros aproximado. La estación tiene un largo de 14,50 metros y la altura, ahí hasta el cielo arriba, son 3,30 metros. Y más arriba, subiendo por el techo hasta la parte más alta, debe haber como 1,50 metros más todavía. O sea, debe tener una altura aproximada de unos 4,80 metros en total. El profesor Sergio González Rodríguez, que es un profesor de la Universidad de Santiago, es un antropólogo y un doctor en psicología. Él fue quien entregó la información sobre la fecha de cuándo fue construida la estación de Chimbarongo, porque él se ha dedicado por años al estudio del transporte ferroviario, la historia del transporte ferroviario en Chile y las estaciones en general en cada región. Él ha publicado libros sobre la construcción de las estaciones en cada región específica. Puedo nombrar, por ejemplo, el libro que publicó sobre la construcción de las estaciones del tren en la región metropolitana de Santiago. Ese libro la ceremonia la realizó justamente en una de las estaciones que queda en el Cajón del Maipo, el Melocotón. En el Melocotón. Ahí él publicó ese libro, donde también se está haciendo una obra, un trabajo para rescatar y revivir el tren del Cajón del Maipo, allá en Santiago, liderado por la agrupación Ave Fénix y don Luis León. Don Sergio González también publicó un libro sobre la construcción de las estaciones y la historia ferroviaria de la región de Coquimbo. Y otros libros más también. Como ya decía yo antes, el transporte ferroviario al principio en Chile fue una iniciativa de los privados, hasta que en el año 1884, precisamente el 4 de enero de 1884, el presidente Domingo Santa María, presidente de Chile de la época, mediante un decreto ordenó la creación de la empresa de los ferrocarriles del Estado de Chile. Y justamente hace exactamente 138 años comenzó la historia de los ferrocarriles del Estado de Chile. En este momento la estación de Chimbarongo está deteriorada y está abandonada. Porque dejó de funcionar aproximadamente el año 1990. Desde esa fecha, que hace más o menos unos 30 años, que dejó de tomar pasajeros y dejar pasajeros aquí en la estación, y dejó de transportar carga también.
Bueno, producto de la importancia del transporte ferroviario en la historia de Chile y de la importancia del patrimonio ferroviario de Chile, el 27 de enero del año 2017, esta estación de Chimbarongo fue declarada Monumento Nacional, Monumento Histórico Nacional. Las bodegas, la estación y esa cabina que está allá al fondo que hacía cambio de vías mecánicos. Pero como podemos ver aquí, como muchos monumentos que hay en nuestro país, esta estación poco a poco se ha ido deteriorando y se ha ido derrumbando. Voy a girar alrededor de toda la estación para que tengan una idea los que no la conocen con detalle y que solamente han visto la foto de la portada del frente, para que más o menos se den cuenta cómo está esta estación, para que se tome más conciencia del trabajo que se requiere hacer aquí de limpieza y de restauración, para que realmente este sea un monumento nacional valorado y no un monumento nacional abandonado a punto de derrumbarse. Como se puede ver, es una construcción de adobe, una construcción antigua, los muros. Vigas también de madera al estilo antiguo. Y acá tiene esos pilares de madera que son típicos de las construcciones coloniales. Aquí se ven latas de zinc en el techo, pero probablemente en sus orígenes la estación haya tenido tejas, las típicas tejas campestres de greda, y no esas latas de zinc. Bueno, yo solamente voy a filmar por alrededor de la estación porque me da pena ingresar adentro para ver cómo está. Yo creo que es suficiente con mostrar cómo está por fuera para que se den cuenta del deterioro que tiene este monumento histórico nacional de Chimbarongo, de nuestra historia ferroviaria de Chile. A mí no me gusta ser pesimista, yo soy optimista. En un momento más voy a entregar alguna información que, si se llega a concretar, puede ayudar a que algunas cosas negativas que se ven puedan ir cambiando, puedan ir mejorando, y que en parte, como el ave fénix, el tren del Cajón del Maipo en Santiago de Chile, que fue recuperando y recuperó la estación del Melocotón y sus trenes, tal vez también podría algo de ese espíritu ayudar a que aquí esta estación recupere la vida, recupere la belleza que tenía, recupere la imagen histórica que siempre tuvo de estación
ferroviaria, una estación bonita, bien pintada, donde llegaban los pasajeros a esperar el tren, y otros venían del sur de Santiago de vuelta aquí a su comuna de Chimbarongo. Hacia allá, hacia el sur, aproximadamente a unos 13 kilómetros de distancia, está también un lugar histórico de acá, que es el embalse Convento Viejo, que está ya casi en el límite sur de la región de O'Higgins, justo donde después comienza la séptima región del Maule. Y ahí está esa cabina de mandos para hacer cambios de vía férrea que alguna vez funcionó. Que alguna vez ahí hubieron funcionarios, trabajadores de los ferrocarriles del Estado, que le daban vida al transporte ferroviario y que permitían que los trenes ingresaran ordenadamente a la estación y que después siguieran su recorrido hacia el norte o hacia el sur. Bueno, por lo tanto, esta vía férrea ahora en esta estación solamente es usada como vía férrea de paso de los trenes que van de vuelta del sur hacia el norte hasta Santiago, o viceversa desde Santiago hacia el sur. Y precisamente esta es la vía férrea que usan actualmente los trenes, esta línea que tiene durmientes de concreto. Esta es la que en la práctica están usando. En esta estación hay 5 líneas de vía férrea, como se puede apreciar, pero solamente están usando esta, que es la segunda. Si la tomamos desde la derecha hacia acá y hacia allá, se pueden ver las demás vías férreas, las líneas, pero que están en desuso. Y además las demás tienen aún tienen durmientes de madera. Solamente la vía férrea que se está usando tiene durmientes de concreto. La trocha de esta vía férrea es de 1,67 m, que es la trocha más ancha que hay en Chile. La otra trocha que existe es la del norte de Chile, donde corría el tren Longino, de La Calera, la ciudad de La Calera, en la quinta región, hasta el norte de Chile, en Iquique. Y la trocha de ese tren Longino era de 1 metro. Algunos trenes de carga circulan por algunos pequeños trayectos aún en esa trocha del norte, pero trenes de pasajeros ya no circulan en el norte de Chile, en el Longino. Y aquí está la quinta vía férrea, que está más abandonada aún, porque aquí incluso tiene tierra
En esta parte los durmientes están tapados con tierra y como se ve también ahí hay basura. Y para terminar con el tema de la trocha, la última trocha que voy a mencionar, que es la más angosta, es la que ya había mencionado, la que se encuentra en Santiago en el Cajón del Maipo, en la montaña, que es una trocha de 60 centímetros y que es la que está resucitando la agrupación Ave Fénix junto con don Luis León. Y en este sector está la antigua bodega, donde los trenes de carga se detenían para llevarse la carga de los productos agrícolas y algunos productos del mimbre y para distribuirlos a lo largo de Chile, hacia Santiago o después hacia los puertos, etcétera. Bueno, voy a concluir aquí esta primera parte de estos videos en la estación ferroviaria, en la estación del tren de Chimbarongo. Hoy es 10 de enero de 2022. Esta es la estación del tren de Chimbarongo. Y justamente ahí viene un tren . Como ya decía en el video anterior, la estación de Chimbarongo es una estación de paso de trenes, como el que acaba de pasar, que venía del sur de Chile, desde el sur, probablemente desde Chillán hacia Santiago, transportando pasajeros. Son las 11:10 de la mañana, aquí en Chimbarongo, en la región del Libertador Bernardo Higgins, en Chile. En esta parte del video, además de mencionar datos ferroviarios y de la historia ferroviaria, nos vamos a enfocar un poco más en la historia de Chimbarongo, dando algunos datos, una pequeña reseña histórica de la comuna de Chimbarongo, de esta localidad. Ese es el escudo de la comuna de Chimbarongo. Me encuentro en esta parte donde está la bodega, que es una bodega hecha de concreto, con pilares de madera. En general se ha mantenido bien la estructura. Está sucia, sí, está manchada, está gastada, pero puede decirse que estructuralmente está en buenas condiciones. El techo probablemente requeriría un cambio. Y yendo ya directamente a la reseña histórica de Chimbarongo, se puede señalar que
Uno de los primeros antecedentes históricos de Chimbarongo ocurrió el año 1612, cuando se instaló acá el convento San Agustín de la Orden La Merced de la Iglesia Católica. Y alrededor de ese convento se fueron formando, juntando las familias, se fueron construyendo casas, vecindarios, etcétera. Y así poco a poco se fue poblando este lugar que hasta ese momento todavía no se conocía como Chimbarongo, cuando se instaló el convento San Agustín. Eso ocurrió posteriormente. Eso ocurrió el año 1695, cuando se denominó a este lugar la Villa Chimbarongo. Y ahí, a partir de ese año, 1695, se empezó a usar el nombre y la palabra de Chimbarongo para esta localidad del sur de Chile. Las personas que han sido estudiosos de la historia del nombre propiamente tal de la palabra Chimbarongo han llegado a la conclusión de que la palabra Chimbarongo significa ciudad entre nieblas. Pero una de las características más importantes que tiene la comuna de Chimbarongo es la artesanía en mimbre, por la cual es conocida como la capital del mimbre, que es el lugar del sur de Chile donde mejor se trabaja la artesanía en mimbre. Hace unos años, de hecho, un artesano de mimbre, hace unos años, tal vez aproximadamente unos 7 o 8 años atrás, un artesano de mimbre que se llama don Rodolfo Castro se ganó el premio al mejor maestro artesano de Chile. Bueno, él ya falleció aproximadamente hace unos 5 años. También ese premio se lo ganó otro artesano de acá, don Segundo Rodríguez. Y así como ellos hay otros artesanos que son los que efectivamente trabajan con el mimbre, son los que hacen las obras de arte, la artesanía en el mimbre propiamente tal. ¿Y por qué hay que diferenciar esto? Porque no es lo mismo un comerciante que vende mimbre, que puede ponerse en la carretera ahí, que hablar de un artesano en mimbre, que es el que lo trabaja desde que lo sacan desde que lo cosechan, lo sacan de la tierra, lo limpian, lo ordenan y después empiezan a hacer sus obras. Bueno,
estaba diciendo que la palabra Chimbarongo puede tener también otros significados, pero en general yo quise dar ese nombre porque mayormente es el que se le da, pero no necesariamente es el único, hay otros también. Y la gente de acá de Chimbarongo lo sabe mejor que yo, obviamente. Luego, continuando también con el trabajo excelente de los artesanos del mimbre de acá de Chimbarongo, ocurrió algo muy importante el año 2018, porque se hizo un evento de artesanos de mimbre en Polonia, y fueron invitados, obviamente, los artesanos del mimbre de aquí de Chimbarongo. Y precisamente ese año 2018 en Polonia fue elegido como mejor artesano del mundo un joven llamado Miguel Ortega, que fue, junto con sus compañeros de la artesanía en mimbre, fueron a dar a conocer el trabajo a Europa, específicamente a Polonia. Por lo que se ha sabido, la artesanía en mimbre ha tenido sus altos y bajos, pero los artesanos, con su arte, con su trabajo de excelencia, son ellos los que le han ido dando el auge, lo han ido mostrando como lo que es. Y por lo tanto, por eso que se ha valorado ese trabajo y se han ganado esos premios, esos artesanos, por su esfuerzo, por su talento, porque lo que hacen ellos son obras de arte en el mimbre. Y por eso yo quiero decir y volver a repetir que no es lo mismo un comerciante que puede vender mimbre, que un artesano que trabaja el mimbre, que crea las obras de arte. Hay una diferencia muy importante. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la historia de acá de Chimbarongo no solo tiene historia ferroviaria, historia de trenes, tiene historia de agricultura, una agricultura muy importante, pero también tiene una historia de artesanía en mimbre, que está catalogada como la mejor de Chile, con muy buenos artesanos que han ganado premios a nivel nacional y a nivel mundial. Aquí estamos en la parte final de la bodega esta antigua de concreto, que, como ya dije, tiene aproximadamente un largo de unos 70, 80 metros más o menos, y tiene una altura aproximadamente de unos 8 metros, y el ancho puede decirse que también son unos 8 metros de aquí hasta atrás. Por este lado, la vía férrea hacia allá va hacia el sur. Hacia allá continúa la vía férrea hacia el sur. Bueno, voy a hacer nuevamente un giro aquí para mostrar con amplitud todo el sector de la estación del tren de Chimbarongo. Y luego voy a relatar una historia que no todos saben, pero que también tiene relación con
la vía férrea con el tren y con un lugar que está hacia el sur. Hacia allá. Como ya había mencionado, aproximadamente a unos 13 kilómetros hacia allá, hacia el sur, está el embalse Convento Viejo. Y esta vía férrea precisamente llegaba hasta allá, por ahí se dirigía hacia el sur. Y ahí donde está el embalse Convento Viejo, existía un pequeño pueblo que se llamaba Quinta. Y también ahí había una estación ferroviaria. Y ahí funcionaba el Correos de Chile, y también había una escuela. Y vivían personas ahí en la estación ferroviaria. Pero cuando se terminó de construir el embalse, ese pueblo, la estación del tren, el correo y la escuela, quedaron bajo el agua del embalse y ya no existen. Y la vía férrea se tuvo que desviar algunos metros alrededor del embalse, cerca de la carretera, para que después volviera a tomar su flujo hacia el sur y continuara. Pero esa es una historia que también hay que mencionarla, porque es parte de este lugar, es parte de un patrimonio histórico, un lugar que ya no existe, pero que alguna vez existió y que tuvo relación con la vía férrea, con la gente de los pueblos, especialmente Chimbarongo. De hecho, en aquellos años, algunos vecinos de acá, cuando querían ir a la Quinta, al pueblo de Quinta, o volver acá a Chimbarongo, porque tenían familia allá y acá, simplemente cuando pasaba el tren, algunos se subían escondidos en los vagones, porque como son apenas 13 kilómetros hasta allá, y se iban en el tren escondidos hasta Quinta, y viceversa, a veces de allá se venían para acá. Eso es una anécdota también importante, que bueno, no ocurría solamente aquí en este sector de Chimbarongo y el pueblito de Quinta, que ya no existe. También puede ocurrir en otros lugares. En Estados Unidos, de hecho, los vagabundos del tren son muy comunes, a tal extremo que allá en Estados Unidos se creó oficialmente el Día Nacional del Vagabundo, y en un pueblo hacen reuniones y desfilan los vagabundos, desfila la gente, los mismos vagabundos que se suben al tren sin pagar, son los que se cuelan. Y después que se termina la ceremonia, al día siguiente continúan con su vida de vagabundo, y los funcionarios de los ferrocarriles los tienen que seguir buscando y sacando de los trenes para que paguen sus pasajes. Pero eso es parte de la historia ferroviaria en general. Siempre ha existido ese hecho. Como se puede ver, esta estación en general, todo este recinto, tiene una amplitud desde allá donde está el cruce, la calle Pisagua, aproximadamente hasta acá, hasta la salida donde terminan las vías férreas, que son 5 y se empiezan a juntar en 2 o 3, más o menos. Son como 400 metros, 450 metros aproximadamente. Y el ancho que hay allá desde la bodega hasta acá al frente donde está la estación del tren, aproximadamente tiene unos
entre 60 y 70 metros. Como ya decía, si nos ubicamos aquí en el lado donde está la bodega, hacia allá los trenes van hacia el sur. Y si nos ubicáramos allá al frente, en la vía férrea al frente, donde allá está la estación, los trenes hacia allá van en dirección hacia Santiago. Por lo tanto, la estación está en el lado poniente del terreno y la bodega está en el lado oriente. Bueno, como se puede ver aquí también ha crecido la hierba, los matorrales, la zarzamora alrededor de esta parte de la antigua bodega de productos. Y ahí tenemos un perro que nos viene a dar el saludo. Ese perro se enojó porque no le traje un hueso y está diciendo: estos son mis terrenos y aquí mando yo. La próxima vez que vengan a filmar un video, por favor, tráiganme un hueso con mucha carne. Y aquí estamos ya ubicados en la parte trasera de la bodega, que como se puede ver, en general la estructura se ve en buenas condiciones. La madera del techo también se ve en buenas condiciones. Las tejas se ven un poco gastadas, más gastadas. Y aquí hay un montón de rieles. Antiguos rieles que quedaron aquí y que eran utilizados probablemente cuando hacían reparaciones, cambio de rieles. En algunos casos también estos rieles los usaban como poste para el alumbrado público y para instalar el cableado. En los primeros años, en la antigüedad, el cableado teleférico. Después fue el cableado telefónico. Y aquí quedaron.
Y aquí tenemos una visión más amplia y completa de la parte de atrás de la bodega de la estación del tren de Chimbarongo. Hace aproximadamente unos 10 años, la empresa de los ferrocarriles del Estado de Chile comenzó un plan que se llama Chile sobre Rieles y que consiste básicamente en volver a potenciar el transporte ferroviario de carga y de pasajeros. Y eso significa cambiar rieles, cambiar durmientes antiguos de madera por durmientes de concreto, comenzar a reparar estaciones y comenzar a restaurar algunos servicios ferroviarios o a mejorar otros que aún no existían. De hecho, ya hace unos pocos meses se empezó a construir la nueva vía férrea, que también va a tener trenes nuevos, que va a ir de Santiago a Melipilla, por dar un ejemplo. El otro tren que también se va a restaurar es prácticamente el único ramal que existe en este momento en Chile, que es el de Talca-Constitución, que está mucho más al sur de Chile, donde circula el bus carril. Ahí también se van a renovar las vías férreas y los trenes. Se van a traer trenes nuevos. El Merval de Valparaíso también se está extendiendo para llegar hasta La Calera. Se están construyendo y reparando estaciones. En algún momento va a llegar hasta La Calera, con trenes nuevos también. No olvidemos que La Calera era el punto de partida también del tren longino, hacia el norte de Chile hasta Iquique. Y de ahí también salían los trenes hacia Valparaíso, la quinta región, y hacia el sur de Chile, que conectaban con la estación Mapocho o con la estación central. Y así poco a poco está volviendo a tener auge y a darse la importancia que tiene el transporte ferroviario. El transporte a través de los trenes. Y precisamente aquí, en la estación de Chimbarongo, se juntaron 5 alcaldes de la región del Libertador Bernardo O'Higgins. El 21 de junio del 2018, los alcaldes de San Fernando, de Rengo, de Mayoa, de Requinoa y justamente de la comuna de Chimbarongo, cuyo alcalde es don Marcos Contreras, ese día 21 de junio de 2018 firmaron un acuerdo de cooperación con el Metrotren que solamente llegaba desde Santiago hasta Rancagua, aquí en la región de O'Higgins. Pero el resto de esas comunas que yo mencioné seguían sin recibir el tren, sin tener el derecho a que el tren se detuviera en sus estaciones, a pesar de que la vía férrea existe, pero las estaciones estaban o están abandonadas. La novedad que hay ahora es que en octubre del año 2021, el año pasado, hace aproximadamente unos 3 meses, ya volvió el tren a San Fernando, o sea, el tren Metrotren, que antes llegaba hasta Rancagua, ahora comenzó a llegar hasta San Fernando, pero poco a poco.
no con las frecuencias normales que tienen los trenes. Poco a poco está llegando y a medida que pasa el tiempo se supone que la frecuencia va a ir aumentando para que sea más normal y más conveniente para los pasajeros, y con trenes nuevos que también se mandaron a construir, otros ya llegaron y se están poniendo a prueba. Hoy es 10 de enero de 2022. Continúo filmando en la estación de Chimbarongo, donde justamente va pasando un tren. Va en dirección hacia el sur. En este momento son las 11:44 de la mañana, o sea, un cuarto para las 12. Y como estaba mencionando, aquí se juntaron 5 alcaldes de la región del Libertador Bernardo Higgins, los cuales pidieron que firmaron un acuerdo de cooperación con el Metrotren para que el Metrotren vuelva y no solamente llegara hasta Rancagua, sino que llegara hasta acá, hasta Chimbarongo y a las demás comunas que mencioné. Y en octubre del año pasado el tren ya comenzó a llegar hasta San Fernando. Por lo tanto, después debería el tren continuar y llegar a Rengo, Mayoa, Requinoa y aquí finalmente hasta Chimbarongo, que es la última estación del lado que está en el lado sur, en el límite de la región del Libertador Bernardo Higgins, porque después hacia allá comienza la séptima región del Maule. Bueno, esperemos que esos planes funcionen, esa cooperación entre los alcaldes y el Metrotren, los ferrocarriles del Estado de Chile, dé un buen resultado, una buena conclusión y que los trenes efectivamente lleguen. Pero también hay que mencionar que la estación de Chimbarongo específicamente requiere reparación, sobre todo que ya es un monumento histórico nacional, para que pueda tomar y dejar pasajeros. Y ojalá que algún día que este escudo que está aquí, el escudo de Chimbarongo, se pueda ver, pero con la pared pintada, con la estación renovada, para que los vecinos de Chimbarongo y toda la gente que quiera venir a visitar Chimbarongo puedan sentirse bien en un lugar limpio, restaurado, ordenado y bonito, y que el transporte ferroviario vaya recuperando el nivel, la historia que alguna vez tuvo en algunas partes donde dejó de funcionar, y que el plan Chile sobre rieles se vaya concretando en un buen transporte para los pasajeros y también el transporte de carga, que vaya mejorando. Y eso no tiene por qué significar una competencia o una pelea con los camioneros, sino que debiera ser un trabajo complementario, armónico entre ellos. Camioneros entregándole carga a los trenes y los trenes entregándole carga a los camioneros.
cada uno haciendo su parte en la carga. Y al final todos ayudan a llevar la carga que es para los chilenos, que es lo más importante, que la carga le llegue a los chilenos. Y en ello también los ferrocarriles pueden ayudar también mucho. Y por esta línea acaba de pasar recién un tren de pasajeros hacia el sur, que aunque por lo que se alcanzó a ver, no llevaba pasajeros. Parece que va a buscar pasajeros. Ese modelo de tren que pasó se notó que era un tren que tiene por lo menos unos 15 o 20 años. No es de los nuevos trenes que se mandaron a construir a China y otros a Francia, y que ya algunos han llegado a Chile. Y que prontamente deberían llegar, si se concreta la apertura y la reparación de la estación de Chimbarongo. Lo ideal sería que llegaran aquí trenes nuevos para el transporte de pasajeros. Bueno, y para concluir, nuevamente quiero decir que este video se hace con la intención y con el objetivo de hablar del transporte ferroviario para los que son fanáticos de los trenes, para los que son aficionados al transporte ferroviario, y también para como una especie de homenaje también a quienes iniciaron el transporte ferroviario en Chile, cuando se inició el año 1851 a través de empresas privadas y particulares, y después ya a través de Ferrocarriles del Estado de Chile el año 1884, que es una historia de 138 años, en donde han pasado muchas generaciones de ferroviarios y que le dieron vida e impulso al transporte ferroviario, y que en una época fue el transporte más importante y esencial en Chile, y que ahora puede volver a hacerlo si los chilenos y las autoridades de Chile hacen el esfuerzo para volver a darle el ímpetu y la importancia que tienen el transporte ferroviario en nuestro país. Que vivan los trenes, que viva la estación de Chimbarongo, que viva la empresa de los ferrocarriles del Estado de Chile, que vivan los funcionarios, que vivan los rieles, los durmientes, los carros, y por ahora vamos a hacer la última toma y nos vamos a despedir haciendo un giro en la estación de Chimbarongo. Espero que les guste, muchachos.
Dejen, el que quiera puede hacer su comentario, especialmente aquellos que tengan algún dato histórico, algún aporte, que lo dejen, porque así va mejorándose toda la información y la historia de los trenes, se le va dando más precisión, más exactitud. En esto nadie se la sabe toda, por decirlo así. Siempre hay alguien que puede contribuir con algún dato, con alguna información que ayude a recrear la historia de los ferrocarriles y específicamente aquí en Chimbarongo. Adiós muchachos, y nos veremos, si se puede, en alguna otra ocasión con otro video, tal vez aquí en Chimbarongo, aquí mismo, o en otra parte. Que viva el tren, que viva Chimbarongo y su estación ferroviaria.